El Ayom Yom de hoy dice así: el estudio diario de la Torá repercute en la vida misma tal cual, no solo en el alma del que estudia, sino también en las almas de su familia, pues entonces la atmósfera de su hogar es una atmósfera de Torá y temor a Hashem. Muy interesante, con el shiur de hoy vamos a hablar un poquito bastante de este tema. Y bueno, la pregunta con la cual estamos empezando todos estos días es: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sirve lo que yo hago? Entonces, como vimos en el Ayom Yom de hace un par de días atrás, que dice que tenemos que mirar la parshá de la semana y ahí vamos a saber cómo tenemos que vivir. Entonces realmente fíjense como cada día encontramos otra arista, otra beta de lo que podemos aprender de la parshá de la semana. Es una parshá muy rica, muy interesante. Está el Mabul, está cuando Noah salió del Mabul, el tema del arco iris, después lo de la Torre de Babel, y después ya, ya habla sobre Abraham, y digamos, ya viene el empujoncito para Abraham, que en las próximas parshiot vamos a hablar de Abraham. Tenemos tres parshiot donde vamos a hablar de Abraham. Y se entiende que siendo que el tema central de la parsha es el Mabul, el diluvio, entonces, y Hashem dice claramente: quiero destruir, voy a destruir a todo el mundo y a todo lo que hay en el mundo. Y no solamente Hashem destruyó a los seres humanos, a las personas, sino también a los animales y también a la tierra. La tierra también quedó destruida y es como que empezó todo de vuelta. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué Hashem quiso destruir a todo el mundo? Y más aún, ¿cuál fue el pecado de los animales? Porque dice el Talmud, dice, acá vamos a ver una contradicción. ¿Qué tal, José? Vamos a ver una contradicción aparentemente de lo que dicen los sabios. Por un lado dicen que también los animales estaban pervertidos. ¿Qué quiere decir? Un animal se mezclaba con otro en forma así como las personas se mezclaban entre sí, cada hombre se agarraba a otra mujer, había mucha promiscuidad, etcétera, etcétera. Así también entre los animales pasaba lo mismo. Por otro lado, y también dice que la tierra también estaba alterada, porque por ahí sembraban trigo y crecía soja, sembraban alfalfa y crecía maíz, qué sé yo. Cosas así pasaban, así traen los sabios. Entonces se entiende que si nadie estaba cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado, hay que destruirlo. Por el otro lado, dice el Talmud, que pregunta, si las personas pecaron, ¿qué pecaron? ¿Qué culpa tienen los animales? Entonces, ¿qué dice? O sea, que como que los animales no tienen la culpa. Entonces, la pregunta es: ¿tienen o no tienen la culpa? ¿Los animales pecaron o no pecaron? Aparentemente hay una contradicción. Vamos a analizar vamos a analizar todo este tema a través de distintas partes que trae el Talmud y que traen los Midrashim. Y como siempre decimos, a veces en la Gemara, en el Talmud, hay historias que parecen raras, pero de esas historias aprendemos un montón de cosas. Cuando analizamos, desmenuzamos la historia, no es simplemente una historia, sino es una enseñanza muy, muy grande. Uno de los más grandes mefarshim, comentaristas
del Talmud se llamaba el Maharsha. El Maharsha se llamaba Rabbi Shlomo Elazar Eidels, Aderet. ¿Y por qué se llamaba así? Gracias a la suegra. La suegra se llamaba Eidel. Y como la suegra lo bancó para que él pueda estudiar Torah y hacerse realmente uno de los sabios más grandes de la historia, a tal punto que el Baal Shem Tov mismo dijo sobre el Maharsha, si la gente supiera lo rico que es todas las enseñanzas del Maharsha, entonces ya sería, el mundo sería diferente. Y el Maharsha explica esto. ¿Qué explica? El Maharsha viene y dice, primero, una de las cosas que aprendemos de la Parsha esta de la semana es que cada persona puede, y yo diría debe, cambiar el mundo. Esto no es para los grandes. Uno hoy puede pensar, bueno, para cambiar la historia, algunos piensan que necesitan el ok de Biden o de Putin o de vaya a saber quién, o los líderes europeos, etcétera, o tener el ejército fuerte y tener liderazgo. Y la verdad que todo es verdad, todo es verdad. Hay que estar en cada lugar y ver cómo analizarlo y cómo ver. Pero yo, estando a miles de kilómetros de distancia, ¿qué puedo hacer? Viene el Maharsha y nos dice, vos también podés cambiar el mundo. Y para entender esto, vamos a traer un maíz de la Gemara, que trae la Gemara, o el Midrash, mejor dicho. Había un sabio que se llamaba Rabbi Yohanan ben Torta. Qué interesante, ¿no? El nombre. Torta en arameo quiere decir vaca. Rabbi Yohanan ben Vaca, el hijo de la vaca. ¿Qué tal, Eduardo de Wild? Hola, hola. Saludos a la muchachada. Necesito verlos a todos. ¿Qué pasó con Rabbi Yohanan ben Torta? Cuenta la historia, cuenta ahí el Midrash. ¿Por qué se llamaba Rabbi Yohanan el hijo de la vaca? O sea, está medio raro, ¿no? Cuenta así, No, espera, ahora que llegamos este a Rabbi Yohanan igual a esta hora. No, espera, de repente se quedó, perdió toda la plata que tenía. Lo único que tenía era una vaca. Y como no tenía otra cosa, agarró, vendió la vaca. La vaca se la vendió a un goy, a un no judío. Pasaron unos días y viene el goy y le dice, la verdad que no estoy conforme con la vaca. ¿Qué me dice? ¿Por qué? Porque la vaca trabajó varios días, trabajó muy bien. Y hoy no quiere trabajar. Y la agarré, le pegué, la empujé, le dije de todo, le traje comida, le traje todo. La vaca no quiere trabajar. Entonces, Radio Harán, entonces te la quiero devolver. Si es una vaca que un día por semana no trabaja, no la quiero. ¿Qué día era el día que no trabajaba? Era el Shabbat, obviamente. ¿Por qué no trabajaba? Porque la Torah dice, no vas a trabajar vos, no va a trabajar tu siervo, tu familia, tus animales. Entonces la vaca sabía que no tenía que trabajar Shabbat. Agarra, entonces, perdón, no era Rabbi Yohanan, era una persona, un Yehudí con un goy. Me adelanté, me equivoqué. Entonces, ¿qué hizo el Yehudí? El Yehudí agarró, dijo, quédate tranquilo, le hizo al goy, yo te lo voy a arreglar. Fue a lo de la vaca, le habló al oído y le dijo, mira, vos hasta ahora no trabajabas Shabbat, porque como yo no puedo trabajar Shabbat, entonces vos tampoco, vos eras mía, estabas en mi poder y no podías trabajar Shabbat. Pero ahora que vos ya no, yo te vendí, ahora tu dueño no es un Yehudí. El Yehudí no tiene obligación de trabajar Shabbat. Vos le perteneces a él. Entonces,
no hay ningún problema, podés trabajar. Entonces la vaca empezó a trabajar Shabbat. Entonces el goy este, se puso a pensar, si una vaca, que en total, ¿qué es? Es un animal, es una vaca. La vaca puede tener conciencia de lo que es un Shabbat y no trabajar. Yo, que soy un ser humano, y si quiero hacer el bien al mundo, entonces esto es algo maravilloso. Fue y se convirtió al judaísmo y pasó a ser este grande de la Torá, que antes era un goy, ahora pasó a ser un grande de la Torá, un converso, Rabbi Yohanan ben Torta, que en realidad era Rabbi Yohanan ben Vaca, el hijo de la vaca. Pero la realidad es esta, ¿por qué se tuvo que convertir? La verdad. Él podría seguir siendo un buen no judío, un buen goy, cumplir las 7 mitzvot, Bnei Noach, las 7 mitzvot universales que tiene que cumplir todo ser humano. Y con eso hubiese sido una buena persona, tener el mundo por venir, adquirir todo, ¿no? ¿Por qué se quiso justamente convertir? Y ahora ya iba a estar obligado a hacer todo. Y acá hay otro tema. ¿Y la vaca? ¿Por qué la vaca tenía... La vaca no tiene obligación de trabajar o no trabajar en Shabbat. Todo depende de quién es el patrón de ella. ¿Qué nos viene a contar este maíz? Y en general, si miramos todo el Talmud, los Midrashim, vamos a encontrar un montón de maíces como este. Había otro sabio del Talmud que se llamaba Rabbi Hanina Mendoza. Rabbi Hanina Mendoza tenía un burro. El burro, vinieron unos amigos de lo ajeno y se llevaron el burro de Rabbi Hanina Mendoza. Cuando esta gente quiso alimentarlo, el burro no quería comer y lo querían hacer comer y no quería comer. Y así un día, 2 días, 3 días, los ladrones estos dijeron, el burro se nos va a morir y va a empezar a apestar. Mejor dejémoslo ir y listo. Lo dejaron ir. Y el burro volvió a la casa de Rabbi Hanina Mendoza y empezó a rechinar, ¿no es cierto? Se dice el burro, a rebuznar. Rabbi Hanina Mendoza estaba con su hijo. Entonces el hijo escucha el sonido del burro, le dice al padre, papá, me parece que este es nuestro burro, suena como nuestro. Entonces le dice, anda, corre y lleva alfalfa, lleva comida y dale de comer. Entonces fue rápido, le dio de comer. Entonces después el hijo le preguntó al padre, ¿cómo sabías que el burro estaba hambriento? Pero muy sencillo, el burro se crió con nosotros. El burro no tiene obligación de comer kasher. Pero el burro, y aparte la alfalfa, el alimento del burro, todo es kasher. No hay kasher o no kasher. Pero le dijo, los cereales se tuvo que haber sacado el diezmo, el maaser. Entonces, como el burro no sabía si esos cereales le habían sacado el maaser o no, por eso el burro no comió. Y así también hay un montón de maasim con tantos otros jajamim y sus animales. ¿Para qué nos trae esto la Torá? ¿Qué tiene que ver la Gemara, los Midrashim? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué nos importa si el burro comió, si la vaca trabajó, si ya cumplió Shabbat, si comió el otro kasher, y así tantos otros? Viene el Marsha, el que nombramos antes, y dice, la persona influye sobre la existencia. El aire del mundo estaba tan corrompido, tan impuro, que hacía falta purificarlo. Y estaba tan impuro por las personas que esto afectó también a los animales, así y a la tierra.
así como en el caso de los sabios, ¿para qué la Gemara, los Midrashim, la Torá en general nos cuenta lo que pasaba con sus animales? No, para que uno de los animales, como puede ser los esclavos, los siervos, la tierra, para demostrar la influencia que las acciones que hacían los sabios tenían incluso hasta sus animales. Entre paréntesis, esto pasa muy seguido, pero cuento mi experiencia. Cuando estaba en Concordia, había una señora que nos venía a ayudar, que era la Gladys. Ella venía y especialmente ayudaba con los chicos y nos ayudaba mucho para preparar para Shabbat. Shabbat Baruch Hashem teníamos mucha gente. ¿Te acordás, Fernando? Las largas mesas que teníamos, Baruch Hashem, Five. Y bueno, nos venía a ayudar. Entonces ella nos contaba que cuando estaba en la casa y llegaba y hacía una comida con alguna verdura de hoja, ella revisaba la lechuga o la selga o la espinaca, porque ya en mi casa lo hacíamos, entonces ya lo hacía en su casa también. ¿No es cierto? Nadie le dijo que tiene que hacerlo. No lo tiene que hacer. Ella no tiene prohibido comer los bichitos que tiene la lechuga como tenemos nosotros. Sin embargo, ella lo hacía. ¿Por qué? Porque las buenas acciones también se influyen en el mundo alrededor. Y esto es lo que dice el Marsha. El mundo estaba tan corrompido, estaba tan impuro que hacía falta purificarlo. No solamente a las personas, sino a los animales, a la tierra, a todo lo que había. La persona construye el ambiente donde uno está. Y por eso es tan importante cómo la persona se conduce, cómo la persona habla. A veces uno dice, este tipo, mirá, medio fifí, medio delicado. Y no está mal de ser delicado, porque todo esto también influye en el mundo alrededor. Influye en los hijos, influye en los nietos, influye en la comunidad, influye cuando una persona, cuántas veces entramos a una casa y decimos, qué paz que se respira en esta casa. Y uno no sabe lo que pasa dentro de la casa, pero son cosas que pasan. Y a veces a la inversa, a veces entramos a una casa y decimos, esta casa es un desastre, perdón la expresión, igual no es una mala palabra, esta casa es un despelote, pero no, porque vemos que las cosas por ahí no están ordenadas, sino porque uno siente eso. ¿Qué quiere decir? Que lo que la persona hace, todo influye en el ambiente alrededor. El Alter Rebbe trae en el Tania que cuando la persona se fortalece, doblega al Yetzer Hará, al instinto de mal, esto también influye en los demás. Hay otro maíce, a veces con los maíces que pasaron con nuestros sabios, esto nos da, primero que los maíces, las historias traen mucha emuná, fortalecen nuestra fe. Y aparte nos animan a que nosotros también nos comportemos así. Cuenta que ustedes saben que nosotros tenemos el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es nuestro código de leyes. El Shulchan Aruch fue escrito por Rabbi Yosef Karo, que está enterrado en el viejo cementerio de Tzfat. Es uno de los lugares más concurridos, el de donde está él. Ahí también está el Arizal, el gran sabio cabalista. Son de los lugares muy concurridos cuando uno va al cementerio de Tzfat. Yo, Baruch Hashem, cada vez que voy a Israel, vamos para allá. Eso está en la parte de arriba del cementerio, que es en una montaña. Mis suegros, que para descansen, están en la parte de abajo, y tantos otros tzadikim que hay dando vuelta ahí la montaña. Kvarim, tumbas muy antiguas están ahí. Cuentan que Rabbi Yosef Karo una vez estaba estudiando un Rambam Maimónides, y había una parte, una halajá, que no la entendía bien.
No la podía entender y estaba mal porque no la entendía. Estuvo días y días ahondando, profundizando en el tema, hasta que Baruch Hashem pudo entender. Y estaba muy feliz por eso, porque después de exigirse, después de profundizar tantos días, logró la respuesta que le estaba esperando. Bueno, entra al Beit HaMidrash, entra a la yeshiva, y justo era un rab, cuando entra a la yeshiva va dando vueltas y ve lo que estudia uno, lo que estudia otro, y ve que hay un muchacho, un joven de la yeshiva, que está estudiando está estudiando el Rambam, y está estudiando la misma halajá tan difícil, que tenía una pregunta tan difícil que a él mismo le tardó días resolverla. Entonces, bueno, por la curiosidad se quedó al lado del muchacho. Ve que el muchacho está estudiando y de repente se hace una pregunta. Y es la pregunta que él se había hecho. Dice, bueno, el muchacho inteligente le tuvo la misma pregunta. Pasaron unos segundos y el muchacho saca la respuesta. Entonces a Rabbi Yosef, claro, se le vino el mundo abajo. ¿Cómo puede ser? Este muchacho sacó la respuesta en un instante o en unos instantes y a mí me tardó tantos días, se bajoneó. Como era un grande de Israel y era una persona muy honesta, no es que él se sentía mal porque era un mandaparte, todo lo contrario, en su humildad se sentía mal. Oh, tenemos visitas ahí. ¿Cómo les va a los nietitos? Sí. Hola, hola. Bueno, sigamos porque ya se está haciendo el tiempo. Entonces, disfruta, Edu, me parece muy lindo. Gracias. Entonces, Rabbi Yosef Karo, que era una persona tan santa, tuvo el zehut de que vino una voz celestial y le explicó lo que había pasado. Perdón. ¿Ustedes me ven? No, porque se me Sí, metió algo en la pantalla. Le dijo lo que había pasado. No tenés que estar triste, todo lo contrario. Cuando vos te doblegaste, profundizaste y encontraste la respuesta, esta respuesta no es solamente para vos. Esto rompió una barrera celestial que había sobre esa pregunta. Al romperse esa barrera, esto influye en el mundo y todo lo que vos estás... Entonces, cualquier otra persona que estudie esta misma halajá, esta misma ley en el Rambam, que a vos te costó tanto sacarla, vos le allanaste el camino para que la persona lo pueda entender. Es como si alguien, hasta hace unos años, viajar, qué sé yo, de acá a Concordia, a Mendoza, cuando no había rutas, podía tardar días, o a Neuquén, podía tardar días y días hasta llegar ahí. Cuando se hicieron los caminos, pues tardó menos. Cuando se asfaltaron los caminos, tardó menos. Y cuando se hicieron autopistas, es más seguro y tarda menos. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que el campesino que hace 100 años viajar de acá a Mendoza le tardaba, qué sé yo, por ahí 10 días con un carro, 15 días. Ahora que uno llega en 10 horas más o menos, que nosotros somos más vivos, más piola, más inteligentes, no. Se allanó el camino y nosotros disfrutamos del mismo. Y esto es lo que pasaba en la generación del Mabul, en la generación del diluvio. Porque esto influye para bien, influye para mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué Hashem tuvo que traer un diluvio de 40 días? 40 días lloviendo. Hashem podía haber destruido el mundo en un santiamén, como se dice, no en un instante. Pero nosotros sabemos que cuando una persona está impura, tiene que ir a la mikve.
En la época del templo había todo un proceso que también terminaba yendo a una mikve. La mikve la mikve es agua de lluvia o conectada a agua de lluvia o conectada a un manantial natural. La mikve tiene que tener, es una medida mínima de 40 CA. Entonces el Rebbe enseña de que justamente fueron 40 días por los 40 CA que tiene una mikve para que la persona se purifique. Y en este caso, para que todo el mundo sea purificado. Pregunta. Entonces, y justo, fíjense, el Mabul se lo llama Mei Noach, las aguas de Noach. ¿Por qué se le llaman las aguas de Noach? Porque Noach viene de la palabra Najes, Naja, que es satisfacción. El mundo quedó purificado, una satisfacción en el mundo. Y esto es lo que tenemos que saber nosotros. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer algo por el bien, de ayudar al mundo. Como encontramos en grandes sabios, hubo grandes sabios en los últimos 500, 600 años. Había uno que llamaba Rabbi Levi el Ralbag, que él creó un telescopio especial, que incluso lo llamaban con el nombre de él, ¿no es cierto? Que esto ayudó a la ciencia, a los astrólogos o astrónomos, mejor dicho, de aquella época. A veces uno va por la calle, fíjense, y él dice, el Ralbag, él dice algo muy interesante, que a veces uno va caminando por la calle. Estoy seguro que a todos nosotros, por lo menos los que participamos con este shiur, y a cada yehudí le pasa esto. A veces vamos caminando por la calle y de repente tenemos un pensamiento bueno, ganas de hacer algo especial. Uy, voy a ir a tal y tal lugar y voy a ayudar a este, o voy a ir a hacer una tzedaká o a hacer esto, no importa. ¿Y de dónde le cayó el pensamiento de esto? Dice Rabbi Levi, el Ralbag, dice que seguramente la persona pasó por al lado de alguien, de una persona buena, que tiene buenos pensamientos, y esto influyó en él para también hacer una buena acción. Y lo mismo pasa al revés. A veces puede venir un pensamiento equivocado de ir a hacer algo no correcto, no vamos a usar palabras feas, ¿y de dónde viene? Y porque por ahí estuvimos con alguien, vienen como hoy en día se llaman los influencers. Están los buenos influencers y están los malos influencers. Entonces, el buen influencer seguro que nos lleva a hacer cosas buenas. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Termino con una historia muy cortita. Había un gran sabio que estuvo hace unos 100 y pico años atrás. Se llamaba Rabbi Chaim Brisk. Era un gaón, un sabio de la Torá. Tenía muy buena relación con los rebes de Chabad. Hubo un gran sabio que se llamaba Rabbi Yosef Doid Soloveitchik, que fue creo que fue el que creó la Yeshiva University en New York, o por lo menos fue el rector de la Yeshiva y el Rosh Yeshiva de Yeshiva University. Vivía en Boston, después que fue compañero del Rebbe en Alemania, en la universidad, él contó muchas cosas. Y después vino a Estados Unidos, y estuvo en Boston, en New York, estuvo en 770, fue al Fabrengen del Rebbe también. El abuelo o bisabuelo de él se llamaba Rabbi Chaim de Brisk. Era un sabio, un genio de la Torá. Y para entrar a su yeshiva también había que ser un sabio. Entonces él daba distintos shiurim. Pero uno de los shiurim que daba era a los sabios de la yeshiva. Los tipos geonim, eran genios. Una vez vino una persona que quería hablar con Rabbi Chaim de Brisk a la yeshiva, y él estaba dando este shiur. Entonces le dice,
Entonces viene el Gabe, el que lo ayudaba, dice, Rab, hay una persona que quiere hablar con usted. Dice, hasta que no termino el shiur, no lo puedo atender. Bueno, no lo atendió. Después le preguntó a la persona esta, dice, Rab, lo podía haber atendido. Usted estaba dándole el shiur a tipos que saben, a muchachos que saben estudiar solos. No solamente saben estudiar solos, pueden seguir estudiando solos. Y también en un nivel superlativo. Rabbi Haim le contó, le dijo así, es verdad lo que vos decís, pero si yo dejaba el shiur, tal vez del 100% de lo que estábamos estudiando en ese momento, hubiese bajado a un 98%, a un 95%, que también es muy alto. Pero uno tiene que saber que todas las cosas buenas que uno hace, cuando uno estudia Torah o hace una mitzvah, todo esto influye en el mundo. Y se iba a faltar un 2%, un 5% del estudio acá, esto podía influir en una persona, en un enfermo, en alguien que estaba por mal camino, etcétera, etcétera. Por eso no quise interrumpir. Cuando el Rebbe Rashab escuchó este maíz, el padre del Rebbe anterior dijo que esto muestra lo exacto que es toda la conformación de los mundos, es todo exacto. Entonces, volviendo al tema inicial, una acción puede cambiar el mundo. O mejor dicho, cada acción que uno hace, cada buena acción especialmente, influye en el mundo para bien. Que Hashem ayude, que hay tantos miles, yo diría millones de buenas acciones que se están haciendo en el mundo, especialmente a través de los Yehudim, de todo el mundo. Y ni que hablar en Eretz Israel, y ni que hablar los soldados que están en el frente. Incluso muchísimos, así como hay muchos antisemitas, que estos son los que salen, los que vemos, pero todos los que están, los que hacen, hubo gente que se me acercó y me dijo, yo estoy orando por ustedes. Así me dijo, gente vecinos, que por ahí intercambiábamos una u otra palabra y nada más. Seguro que hay gente buena en el mundo y la gente buena siempre es mayor que la que no es buena. Y todos estamos pidiendo para el bienestar de todos los ciudadanos, para que todos los rehenes retornen vuelvan a casa inmediatamente sanos y salvos. Y que Israel haga lo que tenga que hacer y que todos los soldados también vuelvan a casa sanos y salvos y contentos por haber cumplido con su tarea. Amén. Sobre todas las cosas, Mashiach ya. Amén. Shabbat shalom.